Contaba con 11 años cuando mis compañeros y yo debíamos hacer un trabajo del colegio sobre el nombre de nuestra calle. Sencilla tarea. Daniel, que vivía en País Valencià, lo tuvo fácil. Sin embargo, otros alumnos lo tuvimos más bien imposible. Algunas calles del casco antiguo de Petrer rendían homenaje a personas que debieron ser reconocidas tan solo a nivel local. De Miguel Amat, el cual daba nombre a mi calle, no supe encontrar información. Quizás no existía nada publicado por aquel entonces. Años después, y adentrado en la era tecnológica, recordé aquel trabajo frustrado y me acerqué a la biblioteca. Y aunque conseguí saber cómo fue la vida de Miguel Amat, lo que realmente me llamó la atención es que sigue enterrado desde el año 1896 en este solar, lo que un día fue el cementerio viejo de Petrer. Este fue el comienzo de la aventura del joven Manuel Villena. Una tarde cualquiera, se acerca a la biblioteca Paco Moyá y toma prestado el libro biográfico de Miguel Amat, escrito por Salvador Pavía. En él, descubre a Miguel Amat Maestre, que vivió a mediados del siglo XIX y fue abogado, político y escritor de gran éxito. Sin embargo, en la última etapa de su vida, una grave enfermedad le lleva de vuelta a su Petrer natal. A partir de ese momento, y hasta el día de su muerte, vive en su casa de la calle Cuatro Esquinas, actual calle de Miguel Amat, y mantiene correspondencia con su sobrino político, el escritor monovero Azorín. En sus cartas, Miguel Amat implora a su sobrino la voluntad de que fuera él quien publicara sus obras inéditas. Cartas llenas de desesperación en las que se transmite la soledad y el dolor que envolvieron sus últimos días, dejándonos versos proféticos y desgarradores como los incluidos en su poema Lágrimas. Apagóse mi mirada, quedó mi serena frente como entre tinieblas envuelta, y ni sombra soy, Dios mío, de lo que ha poco era. Manuel Villena acude a la biblioteca a recabar información sobre don Miguel Amat y Maestre y muestra gran interés por este personaje y también por conocer cómo era la trama urbana de Petrer en el siglo XVIII. Es entonces cuando le muestro el plano publicado en el catálogo del Archivo Condal y a raíz de ver este plano pues muestra un gran interés por el mismo e inicia su investigación. Petrer, durante el siglo XVIII, experimentó un fuerte aumento de la población, pasando de unos 760 habitantes que teníamos a principios de siglo a unos 2.600, concretamente en el año 1787. Eso lo sabemos porque en el censo de Floridablanca es cuando indica los vecinos que tenemos aquí en la villa. Bien, este aumento demográfico conllevó también un aumento de lo que es el centro de Petrer, lo que es el núcleo poblacional de la villa de Petrer. Entonces ahí también se reurbanizó, hubo un planeamiento de lo que eran las estructuras de las calles y de las plazas. Entonces esta nueva vertebración de lo que es el urbanismo del siglo XVIII se estructuró básicamente en dos plazas, en torno a dos plazas, lo que era la plaza de Dalt y lo que es la plaza de Valls, también conocida como la Plaza Mayor. El plano, recuperado por el Archivo Condal de Elda y publicado en 1999, muestra la trama urbana anterior a la construcción, en 1779, de la actual iglesia de San Bartolomé. Un croquis en realidad, pues son pocos los elementos que respetan la indicación de escala gráfica. En ese croquis, en ese plano que nos trajo, aparecía lo que era la plaza de Valls, la calle con la antigua Plaza Mayor, y ahí estaba una manzana de viviendas, que hoy en día ya no existe, la antigua iglesia, con una distribución distinta a como conocemos hoy nuestra Plaza de Valls. Claro, la curiosidad era que en distintas
en distintas viviendas, en distintas casas del croquis, aparecían una numeración que no entendíamos, no sabíamos interpretar. Entonces, como toda la documentación que tenemos del archivo condal está microfilmada en la biblioteca municipal de Elda, hablamos con Fernando Matallana, quien gentilmente nos envió lo que era la memoria explicativa del plano. Cuando Manuel acude de nuevo a la biblioteca, que ya contaba con la memoria explicativa, pues me pregunta qué tipo de información podría ayudarle a conocer mejor el siglo XVIII en Petrer. Es entonces cuando le muestro el libro de Giradora de 1726, que abarca hasta 1811, y en este libro de Giradora se recoge todos los propietarios de casas, tierras y aguas del Petrer de aquellos años. Es un documento muy interesante dentro del contexto de la administración señorial, ya que lo utilizaba el conde para que los vecinos de Petrer le pagasen sus impuestos. Este libro de Giradora ya había sido estudiado con anterioridad con personas tan queridas y tan respetadas como el cronista Hipólito Navarro o el catedrático don José María Bernabé de la Universidad de Valencia. Pero es Manuel el que consigue, a través de las nuevas tecnologías y de permitirle fotografiar cada una de las páginas de este libro y poder manejar el libro desde su casa, pues consigue reconstruir la trama urbana del Petrer, reconstruir también quiénes eran los propietarios de toda la plaza de Baix y darnos a conocer aspectos muy interesantes y muy novedosos de este entramado urbano tan interesante para conocer cómo era el Petrer en nuestro siglo XVIII. En primer lugar, localicé dentro del libro de 1726 la casa de la villa y de la señoría como referencias, y fui rellenando los solares con sus vecinos correspondientes. Fue enriquecedor hacerlo, porque fue una manera de visualizar los fríos datos de este libro. Lo que pude comprobar es que en la actual Plaza de Baix, centro neurálgico de la villa y denominada en el siglo XVIII como Plaza Mayor, residían los habitantes más distinguidos, vecinos vinculados a la política o a la religión, como la familia Maestre, los Avellán o los Rico. Además, en el solar que se identifica con el número 2 se encontraba el beaterio. Y bueno, la confección de planos no quedó ahí. Aún me faltaba descifrar un dato dentro de la giradora que sirviera de enlace con el plano de 1778 para poder darle una interpretación completa al gráfico. Y al fin lo pude encontrar. En la hoja 209 del libro de Giradora, Manuel rescató los datos de un propietario que serían la pieza fundamental para poder interpretar correctamente el plano de 1778, aun habiendo analizado su texto explicativo. Don Vicente Avellán Gosalves, casa de habitación y morada sita en la plaza mayor de esta villa, del nombre de la viuda de Joseph Cortés, que de presente linda con Baltasar Vives, con la viuda de Joseph Brotons y por las espaldas con Pascual Catalá y calle del Fosar. El dato encontrado sobre Vicente Avellán, que fue antepasado del reconocido brigadier Algarra, fue la unión entre el plano de 1778 y el libro de Giradora de 1726, pues en el plano que yo hago, basado en ese libro de Giradora, ese solar es propiedad de la viuda de Joseph Cortés y en el plano aparece de Vicente Avellán, con lo cual ya se da a entender que de la familia Cortés pasa a la familia Avellán hasta que la vivienda es demolida. Por estos solares actualmente transcurre el inicio de la calle La Iglesia. De este modo conocemos las verdaderas dimensiones de esta manzana de casas que se tuvieron que demoler, así como las aproximadas de la antigua iglesia de San Bartolomé, 27 metros de largo por 17 de ancho. Esta manzana de casas, rodeadas por las calles de Julio Tortosa y La Fuente, no existía en el siglo XVIII, pues parte de este terreno era ocupado por el altar mayor de la antigua iglesia, y enfrente de esta parte trasera del templo se encontraban las almazaras de la señoría. El callizo de la iglesia, calle desaparecida, tenía 11 palmos de anchura según el texto del plano de 1778, por lo que se deduce que tuvo alrededor de 2 metros. Respecto a su longitud, recorría todo el lateral oeste de la antigua iglesia. Terminaba tras pasar el templo en dirección norte, en el camino del Salitre, hoy calle La Fuente. Del mismo modo,
la calle paralela a esta y lindante con el otro lateral de la iglesia también recibió esta denominación. Su continuidad en dirección sur fue otra calle perdida, la calle de Fosar Nuevo, que transcurrió por el patio de la casa con cúpula de la calle Cura Bartolomé Muñoz. Esta vía debió desembocar en la actual calle del obispo Fray Andrés Balaguer, conocida durante el siglo XVIII como calle Mayor. Cabe resaltar que la denominación Mayor fue atribuida en aquella época a más de una bifurcación de la calle Mayor que actualmente conocemos. Esta calle es la calle del obispo Fray Andrés Balaguer, conocida en el siglo XVIII como calle Mayor. Era la conexión entre la calle Mayor que actualmente conocemos y la calle Abadía. Lo curioso es que en esta calle, a mitad de ella, debió desembocar una de las calles desaparecidas y que fue la calle de Fosar Nuevo, más o menos a esta altura. Esa denominación Fosar Nuevo es posible que resida en el hecho de que la población menos adinerada fuera enterrada en la plaza de la iglesia, actual plaza de Ramón y Cajal. Con el libro 1779, Las calles perdidas de Petrer, conocemos a fondo la repercusión urbanística que supuso en 1779 la construcción de la iglesia de San Bartolomé. En un principio, se barajó la idea de construir una casa abadía adosada al templo. Sin embargo, esta idea fue desestimada, pues por ese lugar transcurre hoy la actual calle de la iglesia, vía que nació en consecuencia de reflexiones posteriores dentro del planteamiento de esta transformación urbanística. Asimismo, descubrimos con la investigación otros aspectos de algunas calles que aún perduran. En la calle del Trinquete, actual tramo de la calle Miguel Amat y de Cánovas del Castillo, se jugaba en el siglo XVIII a la pelota valenciana desde tiempos inmemoriales. Y no es casualidad que fueran estas calles las elegidas, pues hasta el siglo XIX eran las únicas que cumplían los dos requisitos fundamentales para poder practicar este deporte, y es que eran a la vez las más rectas y llanas del núcleo poblacional. La calle de Rico, hoy mitad del lateral norte de la iglesia de San Bartolomé, consta en el libro de la Giradora de 1726 como calle de la Plaza y calle de la Fuente, aunque popularmente se le llamó calle que baja de la iglesia. La familia Rico adquirió varias casas de esta calle, pues en el plano del siglo XVIII aparecen suficientes vecinos con este apellido como para dar nombre a la calle, seguramente para honrar al doctor Juan Francisco Rico, su vecino más destacado. La calle Boquera, en el siglo XVIII ya era conocida con este nombre. Dentro del libro de Giradora de 1726 hay suficientes datos como para pensar en que existía una conexión entre esta y la plaza en la que se encuentra la casa familiar de Azorín. Cita en obispo Fray Andrés Balaguer, denominada por aquel entonces como Plaza de Rufina o de Cortés, y que a su vez formaba una línea recta con la actual calle Horno Mayor. La historia de Miguel Amat resultó ser el inicio de esta aventura. Cuando murió, las luces que alumbraban su nombre se apagaron durante un tiempo, como las de tantas personas que acaso alguna vez brillaron. Hoy pienso en todo lo ocurrido y recuerdo haber sentido la grandeza con la que debió sonar la campana de aquella pequeña iglesia. Creí sentir las miradas que con gesto antiguo vigilaban las nubes, pendientes de la tierra que pisaban y que hoy pisamos. Porque en la vida, a veces viene a la mente el leve recuerdo de calles sin nombre, de personajes con historias que al final nunca existieron y que brotan en nosotros por nuestro pasado de arados, en innatos gestos y repetidas sensaciones ante la lluvia.